Arratsaldeón, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta charla tan interesante, seguro que sí, en Akubizkaya. La ponente es Libe Landaburu, ella es psicóloga, es experta en micoterapia y va a presentar la siguiente ponencia. Es la microbiota intestinal, los hongos medicinales, terapia basada en la evidencia. ¿Sí? Así que, pues Libe, cuando tú quieras, yo voy a dar a compartir para que podamos ver el PowerPoint. Perfecto. Bueno, pues hola, buenos días a todos. Aquí vengo con este tema que me apasiona desde el momento en el que lo descubrí por todos los beneficios que trae no solo a los seres humanos, sino a la... ¿Hay algún problema igual, no? Nada, es que simplemente Ya que le he está. quitado el tema de, tenía algo de la descarga, ahora. Ah, vale. Como decía, que no son beneficiosos solo para los seres humanos, sino para el ecosistema en su totalidad, porque ellos, bueno, como iremos viendo, crean una red de comunicación entre las distintas plantas, árboles y seres, creando un verdadero sistema nervioso. Y es un poco lo que yo siento que ellos hacen en nuestro organismo cuando entran. Lo único, disculpar, por favor, todas aquellas personas que entréis ahora mismo, por favor, mutear los micros. Voy a dejar de compartir para mutearlo yo. Vale. No, mutear ella. Bego, también te muteo. Por favor, mantener los micros apagados. Todo ok, puedes echar para adelante y así Venga, empezamos un poquito a ver. venga. Ahí. Eso es. Bueno, un poquito os traigo la explicación de lo que son los hongos, de sus características, de sus principios activos. No quiero dar excesiva chapa porque tampoco es el caso, pero sí me gustaría que tuviésemos un poquito una idea de la especialidad que son estos maravillosos seres, ¿sí? Entonces, como veis, el reino de los fungis es un reino aparte de uno de los 5 reinos de los seres vivos, incluye a más de 100.000 especies de organismos. Pueden ser unicelulares o pluricelulares, y lo que hacen es absorber los nutrientes de otros organismos y los descomponen, y haciendo con esa descomposición una materia orgánica que es vital a su vez para las plantas, los árboles, etcétera, etcétera. Los más comunes y los que más conocemos son los mohos, las levaduras y las setas. La maravilla de los hongos es que podemos encontrarlos en multitud de ecosistemas. Tenemos en el aire, en la tierra, en el agua, en el interior de las plantas, en nuestro propio interior, que como sabéis la famosa Candida albicans es una levadura que habita en nosotros, que es beneficiosa hasta que no prolifera y entonces puede llegar a ser dañina, ¿sí? Algunos de los hongos pueden ser minúsculos, como sabéis, como los mohos, etcétera, etcétera, y sin embargo hay otros que pueden medir hasta miles de metros. Una de las cosas que me impresionó fue conocer el dato de que el organismo más grande descrito en el planeta era el micelio de un hongo que ocupa 890 hectáreas de suelo. Es decir, imaginaros el poder de información que puede llegar a tener un organismo así. Y eso es un poco lo que quiero también que transmitiros, o quiero que sintáis. Esa magia, esa especialidad que ellos tienen en esa comunicación. Y que cuando los ingiramos, cuando los tomemos, van a trabajar no solo en esa parte física, sino también en las partes más sutiles, en esas partes mentales, emocionales, incluso energéticas, porque nuestro sistema nervioso es también un órgano de impulsos como los hongos, y en esa semejanza yo creo que habita el que ellos funcionen de esta forma tan sinérgica con nosotros. Si puedes pasar, por favor.
Vale, os traigo un poco la morfología. Ya os he hablado antes que tenemos pequeños hongos unicelulares que se llaman las levaduras y otros que son pluricelulares como los mohos. A la derecha os pongo fotos porque me parece muy curioso. Las dos fotos de abajo, por ejemplo, es la foto de un moho ampliado, hiperampliado. Es una macrofoto de un moho. Y fijaros en qué estructuras tan maravillosas y tan perfectas y tan diversas, ¿sí? Aunque a nosotros nos parecen unos pelitos blancos asquerosos en la fruta, en realidad son estas maravillas, ¿sí?, que están haciendo su trabajo, ¿vale?, en esa descomposición. Entonces, tenemos la parte que crea túbulos o brotes que se llaman hifas, que serían unos pequeños pelillos, ¿sí?, que van juntándose y van creando micelios, que ya son estructuras mucho más grandes, y si pasas la foto lo vamos a ver, por favor. Mirar ahí arriba, como arriba tengo la estructura de lo que es la setita o el honguito, y luego tengo todos esos filamentos, todo eso es el micelio, ¿de acuerdo? Es esa parte, ese sistema nervioso, digamos, de ese hongo. Y ese sistema nervioso, como veis abajo con esos honguitos y ese árbol que os he puesto, son esas hifas y esa estructura reticular la que lleva a unirse a las raíces de los árboles y a crear las micorrizas, que digamos que son la parte en la que se encuentran los hongos y las plantas y empiezan a hacer su trabajo de sinergia, ¿vale? A trabajar en conjunto y en simbiosis. Tenemos luego también otro tipo de hongos que son más grandes, y si pasas, creo que está en la siguiente diapositiva. Ah, no, aquí estamos hablando, vale, de que los hongos no tienen la capacidad de desplazarse como los árboles o como las plantas, pero sí compensan esa falta con estas hifas y estos filamentos que crecen en todos los sentidos, crecen en todas las direcciones y a una velocidad impresionante, ¿sí? Esto es lo que crea esa red de la que os estoy hablando y que se asemeja totalmente a nuestro sistema nervioso y que va a hacer que esa comunicación con el resto de seres de ese ecosistema sea importantísimo y fundamental. Y nosotros formamos parte de ese ecosistema. Quizás ahora en las ciudades no tanto, porque está ese asfalto que no nos deja sentir esos impulsos, pero seguramente cuando vamos a la naturaleza, donde sí existe esta micorriza por debajo de la tierra, vamos a sentir esa comunicación de una forma mucho más fácil. Por eso nos sentimos bien cuando estamos en la naturaleza, ¿sí? Porque estamos teniendo también ese intercambio con las plantas, los árboles y con todos estos seres que habitan ahí. Si pasas, porfa, Vale, un poquito de historia. Simplemente deciros que aunque ahora esté un poco de moda esto de la micoterapia, en realidad desde miles y miles de años los seres humanos hemos sabido reconocer la importancia terapéutica de los hongos. Aquí os presento a Otzi, que es un hombre del hielo de hace 5.300 años, que encontraron con un saquito de piel que llevaba un tipo de hongos que tienen diversas propiedades terapéuticas y las llevaba en una bolsita colgada, ¿sí? Esto en Europa se olvidó un poco, se dejó atrás. En la época medieval fue visto como brujería, pero luego volvió a resurgir, como ya veremos en la siguiente diapositiva. Los que sí han estudiado y han seguido durante miles de años el estudio de los hongos y son los que más evidencia científica tienen de la micoterapia, de la utilización de los hongos, son los chinos, ¿sí?, y los orientales. Ellos utilizan en su farmacopea hasta 270 tipos de hongos diferentes para distintas enfermedades. También la medicina ayurvédica los utiliza, pero en menos medida. Y bueno, y si queremos evidencia científica, también en PubMed vamos a encontrar más de 5.000 estudios de científicos que avalan la utilización de los hongos en distintas cosas, pero la mayoría de ellos
hasta hace poco eran en China, en Japón, en países orientales, ¿sí? Ahora empieza a haber ya más investigación también en Occidente. En Occidente llegó a través en la farmacopea galénica, sí había polvos y extractos de hongos para diversas patologías, pero no fue hasta que llegó Alexander Fleming, ¿sí?, con su famosa penicilina, que no le dimos mayor importancia a los hongos, ¿de acuerdo? En la farmacopea y en la medicina en general. Puedes pasar. Vale. Aquí os voy a contar un poquito por qué os pongo esto, porque es muy importante cuando vayamos a tomar hongos, cuando vayamos a tomar micoterapia, que sepamos muy bien el origen de esos hongos y cómo si han sido cultivados o recogidos en el medio salvaje, porque los hongos son esponjas súper efectivas, ¿sí? Para la limpieza también de la tierra. Entonces, si yo voy a tomar unos hongos de forma terapéutica, tengo que saber que son mejores los hongos que han sido cultivados porque van a tener un control en cuanto a la tierra en la que han sido cultivados, en cuanto al momento en el que han sido recogidos y para tener la mayor disponibilidad de los principios activos, que es lo que nos interesa. En la forma natural, por supuesto, es más difícil que sepamos exactamente cómo está esa tierra. Y es que, por desgracia, la gran mayoría de la tierra está contaminada por alguna razón, por pesticidas, por productos químicos que han ido a las faldas acuíferas. Y entonces yo os recomiendo que si vais a tomar hongos de forma terapéutica, que lo hagáis con laboratorios pues, que cultiven de forma ecológica y que tengan un poquito de cuidado en estas cosas. Vale, puedes pasar. Aquí os presento un cuadro, voy a pasar un poco rápido por él, pero para enseñaros las maravillosas virtudes de los hongos y los distintos principios activos que se están estudiando cada vez más y que están impresionando pues, al colectivo científico también con los resultados. Si pasas, vamos a ir un poquito a ver cada uno. Tenemos los betaglucanos, que serían los principios activos como más famosos, digamos, de las setas. Su función principal es interactuar con las células del sistema inmunitario, ¿vale? Y favoreciendo su inmunomodulación. También tienen un gran poder antitumoral. Luego tenemos las glicoproteínas, que son moléculas muy grandes y lo que hacen es engañar a nuestro sistema inmunitario haciéndoles creer que son patógenos para que podamos hacer que ese sistema inmunitario reaccione, que muchas veces es lo que necesitamos, dependiendo de la enfermedad que tengamos. Si tenemos una enfermedad inmunosupresora, pues nos interesa que esto se active, ¿vale? Si pasas... Por favor, tenemos también los triterpenos, que son unos antivirales súper potentes y que están siendo estudiados muchísimo. Ha habido estudios recientes con el COVID que han dado unos resultados increíbles utilizando los triterpenos como el ácido ganodérmico del Ganoderma lucidum, que es el reishi, ¿de acuerdo? También es un gran hepatoprotector, tiene acción antitumoral, etcétera, etcétera. Los diterpenos, y de estos vamos a hablar del que más, de la melena de león, porque es el que más propiedades digestivas tiene. Disculpadme un momento, que hay un ruido aquí, a ver. Vale, perdón. Pues como os decía, es la melena de león, digamos que es el hongo 10 para todo lo que es el digestivo, el eje intestino-cerebro, ¿vale? Y esa conexión. Pero bueno, lo que ahora estábamos hablando era del factor de crecimiento nervioso. Va a hacer que
tengamos una comunicación y una regeneración del tejido nervioso y una reparación. También va a atravesar la barrera hematoencefálica y entonces lo que va a hacer es que provoca la síntesis de este FCN en el momento in situ, ahí mismo, no tiene que viajar. Y entonces la neurogénesis se produce de forma más rápida, ¿vale? Tenemos aquí la parte más importante y la que más supongo que os va a interesar, que son sus propiedades protectoras de la mucosa gástrica y antiulcerosas y, como ya os decía antes, pues la importante función en el eje intestino-cerebro. Y pasamos. Tenemos los esteroles, que son precursores de la vitamina D, importantísimos también para una buena salud digestiva y del sistema inmunitario, ¿vale? Tenemos las lectinas, ¿vale? Que tienen también algunas de las setas y estas también son antitumerales y bloquean la proliferación. Entonces, en todo lo que es terapia oncológica y antimetastásico, etcétera, etcétera, funcionan de forma increíble. Y por último, pues tenemos enzimas, ¿vale? Que son muy, muy numerosas en las setas, con pues muchas propiedades como antioxidantes o como que limiten también esa proliferación celular, ¿vale? Entonces, bueno, solo quería pasar un poquito por ellas para que vieseis las distintas principios activos con los que más estudios hay y con los que más se trabaja. Y aquí os traigo a dos reyes, ¿vale? Al reishi y al coriolus. En la micoterapia son dos hongos que han sido ampliamente estudiados con una potentísima acción en el sistema inmunitario, los dos. El coriolus trabaja más en una inmunorregulación más que el reishi, ¿de acuerdo? El reishi va a trabajar muy, muy bien a nivel del sistema endocrino también, pero bueno, como veis os he puesto un poco todas las propiedades inmunorreguladoras, bactericidas, antivírica, antitumoral. El reishi también es antiinflamatoria, es antialérgica, es hipotensora, es hormonorreguladora, ¿vale? Hipoglucemiante y hepatoprotectora, o sea, quiero decir, tiene una infinidad de propiedades. ¿Me querías decir algo, Sí, Javier? quería, si es posible, que comentases qué es esto de la inmunorregulación, que antes lo hemos señalado, ¿no? Que quizás Vale, tenemos la idea de subir y bajar el sistema inmunitario, teniendo en cuenta que las personas que estamos aquí se están tomando inmunodepresores y teniendo un poco exacto, esa preocupación o esa ocupación. Comenta vale. un poquito esto. Vale, pues entonces vete unas cuantas diapositivas más hacia ¿Sí? adelante, que lo Vale. tengo por ahí. Dale, un poquito más, Sí. un poco más, ahí, ¿vale? En la anterior, porfa. Eso es. Vale, entonces, yo sé que existe la creencia muy extendida de que las setas van a favorecer una respuesta inmune TH1, ¿vale? Basándose en el sistema inmunitario innato, aunque eso no es así, porque los estudios clínicos y preclínicos ya nos están dando informaciones diversas, en las que nos están hablando que no es que favorezcan uno u otro, sino lo que hacen es regular. Si uno necesita subirse, se subirá sin decremento del otro, con lo cual no importa que yo esté tomando inmunosupresores, porque lo que no va a hacer es activar o desactivar ese sistema inmunitario, simplemente va a ayudar a regularlo y va a ayudar a regularlo por unos mecanismos pues que son un turre y no voy a contar aquí todo porque eso es muy, digamos, científico, pero lo que quiero que se quede muy claro es que no van a hacer que caiga el balance, y por eso he puesto esta foto, como veis, de las pesas, no va a hacer que caiga el balance hacia un innato o un adaptado, ¿sí? O hacia distintos modos de regular el sistema inmunitario. Dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, depende de cuál de ellas, también vamos a tener la decadencia más en la desregulación hacia un TH1 o hacia un TH2,
Con lo cual, también los inmunosupresores están trabajando de formas diferentes. Hay quien trabaja solo en la proteína, o sea, en la señalización, digamos, de ciertos receptores para que eso pare, digamos. Entonces, lo que yo voy a hacer con los hongos, no voy a intervenir ahí. Simplemente voy a intervenir en las moléculas o sustancias que hacen que eso parta desde un equilibrio, desde un principio, que no se me active ninguno de los dos, simplemente que se encuentren en homeostasis, en equilibrio, porque eso es el desequilibrio de estas rutas, digamos, inmunitarias, es lo que nos lleva a las patologías, ¿de acuerdo? Entonces, si pasas a la siguiente foto. Eso es, aquí, si queréis, os lo dejo para que os lo leáis, pero os explico un poco esto, cómo una inmunidad antitumoral o antimicrobiana va a estimular una respuesta Th1, sin embargo la antiparasitaria o un rechazo frente a un trasplante, por ejemplo, va a hacer que se regule la respuesta en el Th2. Entonces, las setas lo que van a hacer es que no intervengan ni que se alcen ninguno de estos, sino que trabaje el que necesita que trabaje en ese momento. Si necesitamos el innato que esté activo, se activará el innato. Si necesitamos el adaptado, se activará el adaptado. No creando una hiperreacción inmunitaria, que es lo que tenemos en estos casos, ¿sí? Es nuestra microbiota, nuestro organismo está hiperreaccionando hacia moléculas y sustancias propias. ¿Sí? Tenemos una hiperreacción en ese cuerpo. Entonces los hongos evitan que haya esa hiperreacción, va a regularlo. Y también, Libe, aparte de trabajar a nivel inmunomediado, también tiene que ver con la inflamación. Muchísimo, con la inflamación muchísimo, porque hay además ciertos hongos que están especializados en esa inflamación. Y al regular, digamos, esa señalización del sistema inmunitario, estamos regulando la secreción o no de citoquinas, que son unas sustancias que tenemos que son proinflamatorias o antiinflamatorias, ¿sí? Entonces, lo que hacen los hongos es mediar en la secreción de aquellas que son antiinflamatorias y no proinflamatorias, ¿vale? Aparte de que luego ya veremos también los prebióticos, es decir, la fibra que los hongos van a darme, van a ser importantísimos en la nutrición de ciertas bacterias que son fundamentales para bajar la inflamación en mi intestino, ¿sí? Entonces, si volvemos un poquito para atrás y vemos eso, la melena del león, que me interesa mucho que veamos, quizás una más atrás, no sé si tenía una más atrás. Ah, no, bueno, aquí tenéis, en esta foto os he puesto fotos de hongos medicinales, diversos hongos medicinales que funcionan. Todos tienen la potencia de la inmunorregulación, todos, el Pleuroteus quizás sea el que menos, pero en realidad todos lo tienen, pero luego cada uno tiene unas características diferentes. Entonces, muchas veces funciona muy bien la sinergia de hongos, es decir, cuando yo tomo más de un hongo a la vez, porque uno va a potenciar una cosa y otro otra, porque yo puedo tener una enfermedad inflamatoria, pero también quizás tengo diabetes o tengo una cardiopatía anterior, o entonces es interesante también poder captar otro hongo que me vaya a ayudar y a beneficiar en esa otra patología que tengo y a la vez ayudarme en ambas patologías, digamos, ¿sí? Para crear ese equilibrio. Entonces, aquí no me he parado a hablar de ellas porque estos no tienen tanta importancia a nivel, digamos, del intestino, aunque sí el primero a vuestra izquierda, que parece un champiñón oscuro, es el agaricus, y él sí tiene mucha importancia a nivel de esa hiperreacción del sistema inmunitario. Por ejemplo, se utiliza mucho en alergias, ¿sí? Y puede ser interesante en ciertas enfermedades inflamatorias del intestino también utilizarlo, ¿vale?
pero en estos casos quizás más como prebiótico y como os contaré después que es la forma en polvo, digamos, ¿sí? Y bueno, no voy a hablar más de esto, si os interesa pues me podéis escribir y os cuento de cada uno de ellos, pero si no se nos alarga la historia. Entonces, si pasamos a la próxima fotografía, vamos a entrar con nuestro rey, con la melena de león. Fijaros qué maravilla, qué cosa maravillosa. Si tenéis la oportunidad de encontrarlo en el bosque o de encontrarlo en algún supermercado, por favor, comerlo, porque sabe a langosta, ¿sí? Y se cocina, se corta como en láminas y a la parrilla y es una cosa súper delicatese, ¿vale? Entonces, aparte de sus propiedades medicinales, también es un hongo comestible muy, muy apreciado. Tiene un gran poder regenerador del epitelio intestinal, ¿vale? Importantísimo para la renovación de la capa de mielina también y útil en muchísimas patologías nerviosas, Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera, en esclerosis múltiple, en enfermedades neurodegenerativas, especialmente indicada en el intestino permeable. Y esto es interesante también porque en una enfermedad inflamatoria intestinal siempre solemos tener una hiperpermeabilidad al final, y entonces lo que va a ayudar la melena de león es a regenerar ese epitelio, con lo cual va a hacer trabajo en muchísimos campos, ¿vale? Si pasamos la página, nos encontramos con que también es una gran regeneradora de la mucosa gástrica. Y entonces esto os quería contar un poquito, por qué la importancia de la mucosa gástrica y no solo del epitelio, que digamos que sería la pared del intestino. Aunque supongo que Sari os habrá hablado de esto en su ponencia, pero en esa mucosa gástrica es donde habita la mayor parte de nuestra microbiota. Y es donde se llevan a cabo la mayor parte de las señalizaciones del sistema inmunitario. Con lo cual, para que yo tenga un buen sistema inmunitario, necesito tener una mucosa gástrica sana y equilibrada, ¿vale? Entonces, de ahí esta importancia también. Y por eso supongo que os habrán hablado de la importancia de la alimentación, también para ayudar en esa inflamación de esa mucosa y de ese epitelio, ¿vale? Vale, y también para el Helicobacter pylori, importantísimo, ¿vale? Importantísimo. Vale, pues podemos pasar y pasamos y pasamos. Y Aquí, sí. aquí, perfecto, os cuento un poquito las diferencias de formatos que os vais a encontrar y la diferencia a nivel terapéutico, porque es interesante. Porque normalmente la gente que me suele venir y me dice, ah, sí, me han dicho que y entonces estoy tomando reishi y no sé qué, pero ¿por qué? ¿Y por qué estás tomando en extracto y no en polvo? Sí, es importante que comprendamos cada cosa que es. Entonces, las cápsulas o incluso hay como bolsitas de 100% polvo, que se llama también superfood, ¿sí? Lo que va a tener es un funcionamiento importantísimo en el efecto prebiótico. Lo que nos va a dar es la fibra del hongo y por tanto un mayor efecto prebiótico. El efecto prebiótico significa que es el alimento para mis bacterias, ¿de acuerdo? Y como ya os habrán contado en la charla de la microbiota, la importancia de tener equilibrada ese sistema de bacterias, ¿de acuerdo? Y lo que hacen los prebióticos es alimentar a esas bacterias para que puedan proliferar, ¿vale? Y estar en ese equilibrio. Cuando quiero buscar la forma con un efecto de potencia terapéutica mayor, lo que voy a buscar es el extracto, ¿sí? El 100% extracto, que generalmente se hace sacando el extracto o el jugo, digamos, del hongo, se seca,
¿sí? Y lo encontramos en polvo. También lo vamos a encontrar en cápsulas generalmente, ¿vale? Este va a tener una potencia terapéutica muchísimo mayor, pero no va a tener el efecto prebiótico que tiene el polvo porque no lleva la fibra del hongo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrarnos productos también que van a tener parte de polvo y parte de extracto, y eso también entonces va a ser muy interesante porque voy a tener la parte terapéutica potenciada, pero también la parte de fibra prebiótica, ¿vale? Entonces, dependiendo un poco de lo que queramos buscar, pues cogeremos uno u otro. Como prevención o como dieta diaria, el polvo en sopas, en yogures, en zumos, ¿sí? Es un superalimento. Nos va a traer muchísimos minerales, muchísimas vitaminas, muchísimos, ¿sí? Aminoácidos, etcétera, etcétera, aparte de hacer ese trabajo prebiótico. Entonces no tenemos por qué tener un desequilibrio, una enfermedad para tomarlo, ¿vale? Si nos va a venir bien también. Vale, ¿podemos pasar? Vale, importancia en la absorción, ¿vale? Las moléculas que tienen los hongos generalmente son moléculas de tamaño grande, ¿vale? Entonces, lo que recomendamos es que se tomen... no, pero esta... ¿No? Después de esta venía esta. ¿Quieres otra? No, no, a ver, vale, sí, sí, no, es que creía que tenía una anterior, pero la he puesto al final, esa es verdad. La de cómo, digamos, las recomendaciones para tomarlos. Creía que venían ahora, pero no, vienen Donde tú después. quieras me ubico. ¿Me ubico más adelante? Échame una para atrás, porfa, entonces, Vale. y vamos a la absorción, eso es. Vale, entonces, como os decía, que tengan polvo extracto, que es interesante, y que tengáis mucho cuidado porque encontramos en el mercado muchos hongos, productos con hongos, suplementos con hongos, que te dicen que tienen que si formulación de liberación prolongada y historias así, y por favor evitemos esos también un poquito, porque no tienen ninguna evidencia científica, no sabemos la cantidad de principios activos que tiene cada cápsula en realidad, y tampoco hay una bibliografía suficiente científica como para respaldarlo, ¿vale? Entonces, por eso me centro en explicaros lo del 100% polvo, el 100% extracto y que sea de agricultura biológica y que sea con tratamientos estandarizados. Y ahora hay un montón de formas en las que los productos, en las que podemos ver que los productos han sido estudiados y han sido comprobados clínicamente, ¿vale? Entonces, con las setas es muy importante que esto lo tengamos claro, ¿vale? Otra de las cosas importantes para la absorción, para la mejor absorción de esos hongos, es que estemos con el estómago vacío. Entonces, ya veremos luego en las recomendaciones que os pido por favor que lo hagamos siempre, pues o 2 horas o 3 después de comer o 20 minutos antes de comer o media horita antes de comer, ¿vale? Y nunca combinarlos en la misma toma pues con otro tipo de fitoterapia o con otro tipo de medicación que estemos tomando. Siempre tratemos de alejarlo para que podamos absorber el mayor el número posible de principios activos, no por nada más, ¿vale? Los hongos también, hay estudios en los que se han comprobado que no tienen ningún tipo de efecto a nivel de hígado en las células, en los citocromos, que son los encargados en eliminar las toxicidades medicamentosas o de cualquier tipo. Entonces, cuando yo tomo una medicación, el problema que tiene muchas veces la fitoterapia es que va a influir
de alguna forma en el hígado o en esas rutas metabólicas, ¿sí? Y entonces va a hacer que esa medicación o no sea eliminada su toxicidad bien, o la medicación no funcione, o se aumente o se disminuya su efecto. Entonces, los hongos no tienen este problema y ya hay estudios que comprueban esto. Entonces, podemos tomarlo sin ningún problema con otro tipo de medicaciones. No todos, y hay que tener cuidado, porque si estoy tomando anticoagulantes, pues tengo que tener cuidado con el reishi. Quiero decir que siempre que os apoyéis en un profesional, ¿vale? Porque al final son muy efectivos, son muy seguros, no van a interferir en mi hígado ni en mi organismo en ningún modo, pero si estoy tomando cierta medicación, pues tengo que tener un poquito de cuidado. En cuanto al Erythium, pues no vamos a tener ese problema, ¿sí? No tiene ningún tipo de contraindicación. Vale, podemos pasar, porque yo creo que aquí ya os pongo este esquemita para hacer la diferencia entre probióticos y prebióticos, que la gente pues no lo solemos tener muy clara la diferencia entre unos y otros, y deciros pues que el campo de la micoterapia va a estar en los prebióticos, ¿vale? Van a ser unos grandes prebióticos. Si pasamos la diapositiva, aquí ya os hablo un poquito de la importancia de tener un ecosistema sano dentro de nuestro intestino, y como en este tipo de enfermedades solemos tener medicación, y medicación que suele ser fuerte, ¿sí? Es importante que desde otro punto de vista ayudemos a nuestra mucosa intestinal, a nuestra pared intestinal, a nuestra microbiota intestinal, a contrarrestar esos efectos tanto de la medicación como el desequilibrio que tenemos de por sí, ¿vale? Entonces, bueno, yo os venía a contar un poquito todo esto. No sé si queremos pasar adelante y ya os cuento. Esto os lo he puesto, pero creo que Sari ya os lo contó también, ¿no? De la importancia, pues eso, de tener una microbiota equilibrada, que esas bacterias estén bien en su número correcto y en su equilibrio correcto y en su zona correcta del colon y del intestino delgado, que no proliferen en número, y todo esto lo vamos a conseguir ¿cómo? Con la alimentación, que es fundamental, y con la ayuda pues, de los hongos, en este caso, que es de lo que os he venido a hablar, que van a hacer un trabajo increíble a nivel de bacterias, pero también a nivel de físico, quiero decir, de la pared, de la mucosa, ¿sí? De la parte física del intestino en esa inflamación crónica que tenemos. De acuerdo, ¿Pasamos? entonces, Libe, pasamos. Pásame a la última, y entonces ya os quiero decir estas Es- 4 cositas, eso es, que son importantísimas a la hora de tomar hongos, por si alguno está tomando y no lo hace así, o se anima a tomarlo y de repente quiere. Como os decía antes, importantísimo que el estómago esté vacío, ¿vale? Entonces esperemos antes de comer unos 20 minutos, o después de comer bastante rato. Yo suelo hacerlo nada más levantarme y luego espero un ratito para desayunar, pero hay quien lo hace a la noche, bueno, cada uno. Vamos a potenciar muchísimo más el efecto, y vamos a absorber muchísimo más esas moléculas si lo tomamos junto a vitamina C. Entonces os recomiendo que en un vasito de agua, un chorrito de limón, y nos tomemos los hongos con ese agüita con limón. Si sufrimos de úlceras o gastritis, pues cambiaremos el limón por la naranja. Sí, lo importante es esa vitamina C. Ya os he dicho que no vamos a combinarla nunca con fitoterapia, ¿vale? Podemos mezclar los hongos, como os he dicho antes, y consumirlos separados o juntos a lo largo del día.
Y bueno, pues nada más. Esto es un poquito lo que venía a contaros hoy de forma bastante resumida para no alargarme y bueno, De acuerdo, aquí Libe, estoy pues abierta a vuestras preguntas. muy bien, muchas gracias por la exposición con este PowerPoint que luego podemos enviar a cada una de las personas que estamos Eso aquí es. o a todo el grupo. Y si queréis vamos a abrir la ronda de preguntas y si os parece voy a comenzar con una de las preguntas que nos ha puesto una compañera en el grupo cuidándonos y así luego quienes estemos aquí de manera presente ya vamos lanzando ese diálogo. La pregunta, bueno, son dos, es la siguiente. Nos dice, tengo colitis en brote desde hace 3 años. Y aunque va remitiendo, se trata esta mujer con biológicos, toma a diario probiótico y melena de león. ¿Está bien o debería dejar algo o no tomar ambas cosas? Si quieres repito, tengo colitis. Pregunto, o sea, ¿respondo ya Sí, o sí, me sí, haces las sí. dos preguntas? No, Vale. responde. Está perfectísimo que tomemos juntos los prebióticos y la melena de león, porque como os he dicho antes, uno son las bacterias que introduzco en mi cuerpo, que son esos probióticos para ayudar a que proliferen, y por otro lado estoy metiendo la comida para esas bacterias, que son esa melena de león, ese probiótico, que aparte me va a hacer el trabajo de la antiinflamación, de la reparación del epitelio, etcétera, etcétera. Lo único, pues estaría bien saber en qué formato está tomando esa melena de león, en qué cantidades está tomando esa melena de león. De Bueno, acuerdo. más. Y la combinación de esa farmacología más convencional, biológicos, etcétera, con todo esto, con el tema de los hongos, etcétera, podemos decir entonces cuál sería la respuesta, Libe, porque esa duda yo creo que ha habido en varias compañeras que la ha tenido. De hecho, creo quizás con tú también, no sé si me equivoco, también la tenías, ¿verdad? Puedes tomar la palabra. Vale. Sí, sí. A mí me preocupaba cuando estás tomando biológicos, que parece que te bloquean ahí un poco el sistema inmunológico, cómo te puede estimular o el tomar. Vale. Vale, como os Bueno, antes decía, nos no, has contestado a eso también bastante bien, porque eso es, el modulador. no nos va a aumentar ni a bajar, simplemente va a ayudar a que eso empiece a coger su equilibrio, que es de lo que se trata, porque en el momento en el que eso esté equilibrado, tu cuerpo no va a hiperreaccionar, con lo cual vamos a tener menos brotes, ¿sí? El brote se da cuando hiperreacciona ese sistema inmunitario, entonces si yo consigo que eso esté regulado, pues eso no va a hiperreaccionar. Entonces, la terapia biológica, sí. Hongos también. La melena de león ya os digo que podemos meterla sin problema. Si queremos meter otros hongos, bueno, yo recomendaría pues ir donde alguien que sepa de terapia, micoterapia, para poder ver qué producto, qué fármaco estamos tomando, porque hay bastantes y hay diversos y cada uno va a señalizar una proteína u otra dentro de los biológicos que tomáis o de los inmunosupresores. Entonces, pues primero uno tiene que saber qué fármaco se está tomando para ver qué otro tipo de hongo podríamos meter en sinergia. Pero ya te digo que la melena de león sin ningún problema. Y además yo recomendaría hacer una combinación, es decir, un poco de polvo extracto, ambas cosas, para que tengáis la parte de fibra que para vosotros es interesantísimo, importantísimo, y la parte también que va a trabajar la reparación del epitelio, etcétera, etcétera. Muy bien, vale. Se Continúo con la debería pregunta. tomar. Perdón. Sí, Zasco. Sí, un poco cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuál sería la pauta? Decir, voy a empezar a tomar la melena de león. ¿Cuánto sería conveniente? ¿De seguido? ¿Unos meses? Pues yo diría de para siempre. Yo diría de para siempre. ¿Sí? Yo tengo a mis padres con cáncer y ya saben que los hongos se los van a tomar para siempre. Porque, bueno, sobre todo en enfermedades pues ya crónicas, sabemos que realmente a la curación difícilmente, entonces de lo que se trata es de que tengamos la vida, una buena vida, saludable, con una buena calidad de vida y los hongos son maravillosos. En Japón se les llama así a los reyes de la ancianidad,
Es decir, ellos los toman en su dieta cada día y la cuestión es que si tomásemos en la dieta cada día, pues quizás no tendríamos que suplementarnos, ¿verdad? Pero pues como no todos podemos tener en el bosque, ir a recoger las setas o comprarlas todos los días, pues a veces es importante que nos suplementemos. Y en enfermedades crónicas, pues bueno. Yo también, por ejemplo, a veces recomiendo que cada uno tiene que conocer su cuerpo y comunicar con su cuerpo. Entonces, yo a veces a mis pacientes también les digo, mira, tomar los 6 meses y me dicen, quiero parar un poco, a ver qué tal. Pues para, a ver qué tal. Y entonces paran 2 meses y 2 meses bien, pero luego cuando ven que pues empiezan a sentir sensaciones, pues vuelven a tomar. Entonces, bueno, eso también cada uno se va sintiendo, pero por poder tomar para siempre, quiero decir que ahí no hay problemas. De acuerdo, continúo con la siguiente pregunta que nos había hecho la compañera. A ver, nos dice, ¿es conveniente tomar vitamina D como complemento de forma habitual? ¿Se puede o no combinar con lo que ha dicho anteriormente? Con lo de melena de león, etcétera. Sí, La la vitamina D que vitamina D, está... Sí. ningún problema. Además, como ya os digo, esos hongos van a tener también el ergosterol, que es el precursor de esa vitamina D, con lo cual me va a potenciar, digamos, esa toma de esa vitamina D. Muy bien. La vitamina D depende del momento clínico en el que estemos, pues tendremos unas dosis o no. Yo no soy partidaria de tomar durante largos periodos de tiempo vitaminas. Sí, durante el tiempo que sea necesario, 2 meses, 3, pero no seguir más allá porque no quiero que mi organismo se vuelva vago. Si yo introduzco todo desde fuera, él se acostumbra a que eso llegue desde fuera, con lo cual empiezo a hacer que las rutas se vuelvan un poco más lentitas. Entonces lo que me interesa es que, ¿sí? que eso no pase. Pero Entonces, de alguna forma libre la vitamina D, ¿no? Es como necesitamos un aporte externo, ¿no? Bien por por la eso vía a de la mí me puesta del gusta mucho sol. darlo en invierno, por ejemplo, porque aquí, oye, Ujú. vivimos en un país mediterráneo, aunque depende mucho también de cómo esté nuestra microbiota, ¿sí? La capacidad que tengamos de transformar eso que llega en esa vitamina D que luego va a ser funcional para mi organismo. Entonces, también depende mucho de la salud. Bueno, ahí entraríamos en mucha historia de microbiota también, ¿vale? Entonces, la vitamina D no solo es el hecho de que tengamos sol y entonces ya la estamos sintetizando, no es tan fácil, ¿sí? Necesitamos de otros minerales y de otras cosas para que esa ruta se dé. Entonces, De hecho, si me parte de la falta el medicina, magnesio... sí, eso sí, parte de la medicina la considera ya incluso una hormona, o sea que es algo como más potente y más serio la vitamina D. Claro, Y recordad que Sari Arponen, que lo han nombrado varias veces, que fue la conferencia que tenemos ahí colgada en YouTube, decía también que no habría que tomar vitamina D junto con calcio, si no recuerdo mal, eso es, ¿verdad? eso es, Eso también eso es. era importante. Eso es. Tomamos Entonces, nota. bueno, con precaución, porque nos parece que son vitaminas, no, porque no, si no la necesitamos, no. Es cierto que en crisis agudas es importante y viene muy bien a nivel del sistema inmunitario, a nivel de, sí, pero bueno, yo no recomiendo tomarlo durante periodos largos. Hacer como pequeños, sí, pues otoño, primavera, o en momentitos en los que sentamos, o cuando estemos enfermos, o cuando estemos en un brote, o sí, en momentos un poco así tomarlo de seguido, o primero nos hagamos unos análisis, porque eso es importante. A veces nos estamos tomando vitaminas cuando en realidad están bien. Entonces, primero veamos cómo están esos niveles de vitamina D y ahí nos suplementemos. ¿Sí? De acuerdo, pues no sé si John, Ángela, Pachi, Arracha León, que no te había visto, Bego, Robert, Carmen, no sé si tenéis alguna, también Izaskun de nuevo. Podéis quitar ya los micros incluso y que se genere un diálogo. Imagino que tenéis alguna pregunta, ¿no? Bueno, por lo menos yo tengo preguntas, si no, si tomáis.
¿Alguien de aquí toma de manera habitual? Carmen, ¿tomas de manera habitual? Siempre recordad que tenéis los micros muteados, que ahora si queréis podéis quitarlos. Eso es. Yo no les veo, pero bueno, cuando ellas hablan Sí. se me ponen. Pues ponlo Yo tomo, en modo galería. Ay, ahora sí os Eso veo a es. todos, qué Sí, bien. Carmen, Jor. disculpa. Vale. Yo tomo vitamina D desde hace pues 2 o 3 años seguidas, sin descanso ni de un mes. Bueno, Vamos. pues no pasa nada tampoco, quiero decir. Lo único que luego igual al cuerpo, pues si dejamos de tomarlo, pues le va a faltar después de tanto tiempo. ¿Y Luego, Pero hongos, bueno, Carmen? ¿eh? ¿Hongos? ¿Melena de león o alguna cosa? Nunca me he arrancado, lo tengo en pendientes, pero vamos, sí, creo que voy a empezar. yo creo que os da un poco miedo por esa historia de, ¿no? De que tenemos, bueno, primero porque yo cuando hablo de hongos me dicen que a ver si son alucinógenos algunos y ya me miran como con cara rara y tengo que dar toda la explicación. Pero luego por esa historia, ¿no? De que aumentan el sistema inmunitario o que refuerzan, pero es que no es así, no es así. Bueno, realmente aquí en Acu Vizcaya hace unos ya meses, igual un año, recibisteis una formación, una charla, perdón, de la nutricionista hablando un poco de los hongos, ¿no? Realmente, qué o sea, bien. que no es algo raro. Quizás con igual tú estabas, ¿alguien estaba de aquí? Sí, Yo no sí. estuve. Yo Tú, también. mira, vale, Yo pero sí, sí que y recibisteis sigo de IFAS de recibiendo la Terra, información. además, que es una de las mejores marcas. Sí. Bueno, la verdad que eso está grabado, igual no hay que decir marcas, ¿no? Pero bueno. Ya, yo por eso no hablo de marcas, Vale. aunque sí tengo mis predilectas, por supuesto, Review. pero sé que en estos sitios no. Pero bueno, que si Mejor. habéis recibido no es algo muy extraño, ¿no, Carmen? O sea, tú sí estuviste, ¿verdad? Entonces, Y recibo información, vamos, habitualmente, no es algo que se quedó ahí. vale, pues estupendo. Yo, por ejemplo, sí que tengo un poco de miedo, ¿eh? Tienes razón, Libre, porque ¿qué pasa? Claro, tengo brotes, ¿no? Muchos brotes. Hace 21 años, 22, tengo colitis, y últimamente ya me he hecho corticoide dependiente y tomo biológicos y sí que tengo miedo. Sobre todo porque tú suponte, tienes un brote, ¿no? Vas al médico y siempre te dicen, tomas algo diferente a lo que tenemos estipulado clínicamente. Pues claro, yo no podría, si lo tomo, yo no podría mentirles nunca. Yo tendría Por que decir supuesto que siempre no, lo que hago. claro. Y Yo es entonces más, yo pienso, será bueno, será malo, meteré la pata si lo tomo, no meteré la pata si lo tomo. Lo que sí sé es que no lo tomo y tengo brotes igual, eso sé seguro, eso sé seguro, pero como digo, ¿qué hago? ¿Me voy a ir por ahí? No, porque claro, oyéndote, la verdad, dan unas ganas de, efectivamente de decidirte, ¿no? Y decirle, bueno, voy a probar a ver si mejoro, ¿no? O sea, y siempre con esa confianza de que voy a mejorar, ¿no? Sobre todo eso, si empiezas con alguna cosa y vas a mejorar. Pero luego dices, joder, ahora un brote, tengo que ir al médico y le tengo que decir, claro. pues no, es que estoy tomando esto y esto y esto y esto. Y dices, ¿qué hago? ¿Qué me van a decir? ¿Qué no sé qué, qué no sé cuántos? No, pues es ese tipo de cosas, ese miedo tengo yo ahí. Claro, yo te No entiendo sé si me muy bien, entendéis o no, o pero el resto de los compañeros también me entienden o perfectamente. no. Yo te entiendo perfectamente porque lo he pasado con mis padres, ¿no? Que como os decía antes, pues les tengo con cáncer a los dos, que Mira. están muy bien, ahí bien mantenidos, pero yo soy una firme luchadora en que hay que decirle a los médicos lo que tomamos, porque es importantísimo que haya un trabajo en comunión, ¿sí? Y cada vez hay más estudios científicos y en PubMed, que es el archivo médico que utilizan todos los médicos para buscar los estudios científicos, hay miles y miles de estudios sobre hongos, ¿sí? Y yo me he encontrado de todo tipo de médicos, los que me dicen, ay, qué bueno, pasa mi información, y los que me dicen, no sé lo que es, pero dime qué principios activos. Entonces, yo lo que suelo hacer a mis pacientes y los que me piden
que les doy todos los estudios que tengo sobre lo que les estoy dando y la no interacción y y los principios activos, las cantidades, etcétera, etcétera, y yo les animo a que vayan y le digan al médico, mira, estoy tomando esto, ¿sí? Y aquí está este estudio y esto, porque tenéis que sentiros libres, y porque a nivel, está habiendo problemas gravísimos con gente que se suplementa sin saber qué interacciones está teniendo eso con las medicaciones que están tomando y hay casos gravísimos. Y entonces ya desde COFENAT, que es el colegio de naturópatas, llevan muchos años empujando a todos los terapeutas a que por favor informen a los médicos, a que haya un diálogo. Y yo sé que los médicos muchas veces nos miran raro, porque hay muchos que sí, pero ya no tanto, porque ya se sabe que esto está evidenciado científicamente. Entonces van a ir a investigar quizás, y sobre todo si ven la mejoría, pues y los médicos de mis padres, como ven la mejoría, algunos me han pedido, oye, ¿esto que estás dando qué es? ¿Sí? Porque otros no les interesa, pero a algunos sí. Entonces yo entiendo vuestro miedo, pero también os invito a que habléis con los médicos de lo que estáis tomando. No estáis tomando nada malo, no hay nada, no es ningún veneno, no es nada que interaccione con ningún medicamento que estéis tomando y que tenéis que tomar. Y yo creo que es importante. Y ya os digo que si cualquiera quiere tomar y necesita que yo le mande la información para entregarla a su médico, sin ningún problema os la envío para que ellos también sepan, porque igual como funciona y funciona bien, quizás yo siempre pienso y le digo a mis aitas, igual para vosotros no, pero para el resto, que ese médico igual entonces te dé los biológicos y te diga, mira, pero vas a tomar esto y esto también que te viene muy bien y que te ayuda, ¿no? Como en una quimioterapia, que si te dan esto, lo otro, los hongos y no sé qué, pues te ayuda mucho más. De Eso. acuerdo, importante lo que señalas. Yo me remito igual un poco a lo básico. Fijaros que realmente nos nutrimos de todo tipo de alimentos que provienen del reino animal, del reino vegetal. Pero esto es un reino aparte. Fijaros, un reino aparte, un reino con lo cual no solemos tener esa relación, seguramente, como bien ha dicho Libe en su exposición, por cultura, porque quizás no había, la cultura quizás no ha hecho que nos alimentemos, pero realmente son alimentos que provienen de otro reino y que han visto que a través de los extractos del polvo tienen ese tipo de principios activos. A mí me parece por lo menos darle una confianza, si al fin y al cabo nos alimentamos de otro tipo de lugares, ¿por qué no de estos, no? Así que está muy bien lo que plantea Libe, lo de si necesitáis, ¿no?, evidencia científica con artículos para que podáis comentar a Claro. los médicos o médicas, perfecto. Además también aprovechar que tenemos en principio un congreso médico el 5 de noviembre, sábado, aprovecho y también lo vuelvo a comentar aquí, incluso lo podéis también señalar en voz alta, porque van a venir Claro. una médica nutricionista, Ollana, junto con Carmen, con lo cual también podría ser un debate también interesante. ¿De acuerdo? Claro, ¿Sí? claro, y cada vez hay más médicos que como ya están viendo esos estudios y los están leyendo y los están comprobando, pues en Francia, mi padre es francés, tengo familia en Francia y en Francia esto se lleva utilizando desde hace muchísimos años y los médicos los recetan, igual que la homeopatía, ¿no? Recetan los hongos. En oncología integrativa, en metabolismo, recetan hongos. De acuerdo, Los pero también propios. dejar claro que esto está grabado, que lo vamos a poner en el ámbito público, dejar claro que es conveniente hablar con vuestro médico, con vuestra Por médica, supuesto, por favor, pero eso siempre, Eso es, bueno, dejarlo muy siempre. claro. ¿De Primero acuerdo? con vuestro terapeuta, porque es importantísimo que no haya una interacción entre lo que tomáis y los medicamentos que os están dando. Es que eso es fundamental. Es que a mí me vienen a la consulta gente que hace unos atentados impresionantes y me asusta muchísimo, ¿sí? Entonces, hay que informar a las dos partes, porque si es un buen terapeuta el que os está siguiendo, va a saber perfectamente lo que estáis tomando
y lo que os va a dar y cómo eso está interactuando o va a interactuar o no interactúa en lo que estáis tomando, y eso es fundamental, de verdad os lo digo, porque se puede, o sea, podemos crear casos muy graves. Y por otro lado, si tomáis la decisión que tenéis el derecho de suplementaros, decirle también al médico que es importantísimo que ellos sepan lo que estamos tomando, porque imaginaros que nos va a meter una nueva medicación, él tiene que saber, ¿no?, lo que estáis tomando para ver si puede o no, o deciros, mira, pues como te meto esto, me tienes que quitar la vitamina D o el hongo o lo que sea. Vale, esto es muy importante que lo dejemos claro. Estupendo. Uh-huh. Muy bien. No sé si John, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿No? Robert, ¿quieres hacer alguna pregunta? Tampoco Bego, no sé si Pachi tampoco. Vale, pues entonces si queréis lo dejamos aquí. Vale, pues voy a dejar de grabar, detengo la grabación